vivió feliz en México con su papá, sin saber lo que él había hecho. Cuando Nick era muy pequeño, viajó de Reino Unido a Estados Unidos y luego a México. En México encontró el lugar de sus sueños, soleado, muy hermoso. Su familia tenía muchísimo dinero y tenía una vida llena de lujos. Es por eso que su familia se mezclaba con la gente más rica de México. Incluso, en la Ciudad de México, habían rentado un apartamento del presidente del Banco de México. El departamento era un penthouse y tiene una vista increíble. Luego de eso, se mudaron a Acapulco. Llegaron a un hotel fantástico, el cual tenía un foso alrededor en el que sin problemas nadabas. Además, el hotel tenía una piscina que se conectaba con una laguna en medio del mar. La vida de este chico era glamorosa. Sus padres siempre se vestían con ropas muy finas. Su madre siempre ocupaba peluca. Es así que cada vez que salía se veía distinta. Para Nick, todo era normal y sus padres eran muy amorosos. Eso sí, Nick pensaba que su papá era un superhéroe y que por esa razón, durante 1963 a 1968, Nick tuvo que tener 5 nombres distintos. Y es que su papá simplemente le daba un pasaporte nuevo, no le explicaban nada y solo le comentaban cuál iba a ser su nuevo nombre y cuáles serían los nuevos nombres de su mamá y papá. Para Nick, todo esto era un juego. Incluso pensó que su papá era un espía, tal cual como James Bond. Todo cambió cuando un hombre, al cual le presentaron como tío Jack, llegó a visitarlos de Inglaterra. Esto preocupó mucho al padre de Nick, y es que Nick se comportaba como un caballero británico, un aristócrata. En cambio, el tío Jack parecía una persona de barrio. Es así que casi de inmediato se fueron de México y llegaron a Canadá. Eso sí, el cambio fue muy brusco. Su padre le dijo: llévate solo tus juguetes favoritos y vámonos. Pero para Nick era otra aventura, y es así que vivió en ciudades de Canadá. Luego de ahí llegaron a Francia y por fin a Inglaterra. Al final estaba en un pueblo de la Riviera Inglesa. Esto hacía muy feliz a Nick, ya que le recordaba un poco a México. Por eso le encantó. Su vida cambiaría un 9 de noviembre de 1968, cuando tocaron a la casa. Nick abrió y ahí entraron una gran cantidad de policías. Fue entonces que su papá le confesó a Nick que había hecho algo malo. Y es que su papá era uno de los hombres más buscados del mundo. Su padre era el cerebro de uno de los robos más famosos de la historia, el conocido como el Gran Robo del Tren. Y es que ellos habían robado un tren en Inglaterra donde habían sacado más de 50 millones de dólares. Aquí el debate si fue con violencia o no. Algunos dicen que se lastimó mucho al conductor del tren y otros, en cambio, que como ese se resistió, le metieron un golpe y ya. Pero bueno, el robo se había hecho. La vida de el padre de Nick casi fue de película, y los robos que hizo también lo fueron. Era huérfano de madre, su padre era un famoso sindicalista y desde muy joven empezó a hacer robos. Eso sí, cuando fue creciendo, empezó a hacer robos como si fueran obras de arte. El papá de Nick, Bruce Reynolds, era flaco, alto, elegante y atlético, y él había hecho el robo al tren con un plan perfecto. Es así que el padre de Nick no había hecho uno, sino varios robos. Ahora bien, cuando el padre de Nick fue detenido, lo metieron en una caja de cristal, tal cual como Hannibal Lecter. Su madre se sintió completamente perdida sin su padre y empezó a tener problemas mentales. Incluso estuvo internada en más de 5 ocasiones. Nick guardó mucha relación con su padre. Lo veía cada 2 semanas. Se escribían cartas muy largas. Nick dice que era el mejor padre del mundo. Al final, Nick se convirtió en todo lo que su padre hubiera querido. Y al final no pudo hacer. Se convirtió en un famoso músico. Algo que su padre no pudo porque no era bueno con los instrumentos. Estuvo en la Marina Real Británica, algo que su padre quería, pero no tenía buena vista. A su padre le encantaba el arte, y por eso Nick se convirtió en un gran artista, muy famoso a nivel mundial. Todo lo que pasó con los integrantes del robo que hizo Nick realmente es de película. Uno se cambió la cara para cambiar su aspecto. Otro se entregó a la policía simplemente porque estaba en otro país y quería regresar a Inglaterra para tomarse una cerveza negra. En el caso de Reynolds, se dice que lo atraparon porque estaba buscando a sus antiguos compañeros para armar otro gran robo, y ahí fue descubierto. Estuvo varios años en la cárcel, pero fue liberado por buena conducta. Sin embargo, saliendo, fue condenado otra vez por vender sustancias prohibidas. Él dice que se había gastado todo el dinero del robo, tratando de huir con su familia. Escribió un libro y compartió todo lo que había vivido. Terminaría muriendo en 2013. Su hijo sigue viviendo su vida y recuerda a su padre con muchísimo amor. Ahora dime, ¿tú qué piensas?